Muchas gracias, amiga. Sabes que eres correspondida. Y algo que me gusta mucho, te comento, nosotros tenemos este programa de atención primaria gerontológica. Estamos trabajando para que en este momento el programa en que estamos ahorita tiene dos vertientes, ¿verdad? Uno es para que los jóvenes se capaciten en el cuidado del adulto mayor de una manera profesional, con Avalcep en 9 meses. Es un programa formativo para cuidarlos. También tenemos un programa que va dirigido al personal de enfermería para profesionalizar el área. Claro. Pero sobre todo esto, nosotros en esta página de Primeros Auxilios para Todos, nos gusta compartir algo de conocimiento para que el público en general sepa qué tenemos que hacer. Y bien, platicando de primeros auxilios, podemos decir que los primeros auxilios psicológicos forman una parte muy importante y de la que luego nos olvidamos. Y justamente ahí Claro. es donde entras tú. Los primeros adultos psicológicos, digo, los primeros auxilios psicológicos para el adulto mayor. El hecho de que nos hayas dicho que la conferencia se debe titular Tú ya me cuidaste, ahora yo te cuido, y que hablabas de la importancia, ¿verdad?, de estas fechas, cómo influyen en la emocionalidad del adulto mayor, yo creo que es de las cosas más maravillosas. Así que, amiga, platícanos un poquito por qué escoger ese tema, por qué participar así. Cuéntame. Bueno, porque en el consultorio en esta temporada vienen los adultos mayores, el 70% del motivo de consulta, si no es que un poquito más, es precisamente eso. Cuando vamos a cerrar un ciclo, por propia naturaleza, añoramos muchas cosas. Cerramos los 12 meses del año, pero lo cerramos en una de las etapas para las que la mayoría en primera no nos preparamos y no nos preparamos para atender a quien no se preparó para vivir en esa etapa. Entonces, cuando vienen a nosotros, vienen precisamente porque incluso la producción hormonal en esta temporada del año provoca que se detonen más el nerviosismo, las emociones, los padecimientos y sobre todo cuando un adulto mayor te dice, fíjese doctora que lo que sucede es que yo pedía mis vacaciones en diciembre porque a mis hijos les gustaba y para prepararles la cena y te empieza a hacer una remembranza de todo lo que hacía, de cómo eran sus planes por años y te dice, y hoy, o sea, y se traslada y entonces empieza la generación hormonal, empiezan las lágrimas a correr, empieza a ver su realidad a la que no estaba preparada y los hijos parecen no darse cuenta. Entonces, por eso nosotros las pláticas las tenemos que dar al adulto mayor, al cuidador y a la familia. Sí. Sí, es muy importante. Muchas personas vemos en los adultos mayores que son muy demandantes. Efectivamente, son muy demandantes porque muy comparados a cuando somos niños. De hecho, nosotros en psicología comparamos las necesidades de la persona igual que un niño. Te pones a comparar las necesidades de un niño, cómo quiere soñar, cómo quiere ilusionarse, cómo quiere vivir en cierta fantasía y nos vamos a ver cómo los adultos mayores tienen la fantasía de que van a llegar sus hijos, de cómo va a ser la cena perfecta, de cómo van a vivir como lo hacían antes, cómo se van a quedar a dormir todos en casa y todo eso es una fantasía que ya no la está viviendo. La añora y por eso la crea. Los niños hacen lo mismo, nada más que en diferentes circunstancias. La fantasía de ellos es porque no lo han tenido. Ya. Lo desean tener, no lo han tenido. El adulto mayor desea tener lo que ya tuvo. Por eso el título, si yo ya te cuidé, ¿sí? Si yo ya te di amor, si yo ya te di mi tiempo, lo idóneo es que haya reciprocidad, que también se regrese eso. Y esto tiene que ver, Yoli, con la formación que tenemos, digamos, desde ahora que somos ya adultos no tan niños y niños no tan chiquitos, que estamos Y en esta fíjate, edad y que no nos preparamos, ¿verdad? Para lo que sigue. claro, claro. Fíjate que yo he dado pláticas en personas de mi edad y cuando yo les comento de la etapa de adulto mayor, o sea, da risa, se ve tan lejana, hacemos planes para todo menos
para pensar que va a llegar el momento en que va a ir disminuyendo pues la capacidad de hacer muchas cosas. Así se llama, así es, ¿sí? Entonces tenemos que prepararnos y va desde la inconsciencia de que construimos una casa a veces hasta de 3 pisos, pero no dejamos una recámara para un adulto mayor con todo lo que necesita una persona con discapacidad. Decir una discapacidad no es ofensivo, no es discriminatorio, es descriptivo. Y lo tenemos que decir con esa intención, con ese concepto, interpretarlo así. No es malo. Las cosas son como son. Nosotros en psicología decimos nada es bueno, nada es malo. Las cosas son como son. El concepto se lo das tú, se lo doy yo. En ocasiones lo que para mí es muy bueno, para ti puede ser muy malo o viceversa, ¿no? Entonces, tenemos que entender que nosotros cada día estamos desgastando nuestro cuerpo, nuestras capacidades, nuestras habilidades y tiene que haber un costo. Nada es gratis, tenemos que pagarlo y entonces llega el momento en el que nosotros vamos pagando las facturas. Les digo, bueno, es que la vida nos da beneficios a crédito, pero hace su corte en diferentes etapas y entonces nos dice, hey, tu cuota de esta temporada la tienes que pagar, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es muy importante nosotros en todas las etapas de nuestra vida estar conscientes que son varias, que las podemos dividir en 5, las podemos dividir en 9, pero realmente tenemos que vivir cada una de ellas con dignidad, desarrollarnos y sobre todo, pues tener la responsabilidad de decir, esto sí puedo, esto no puedo. No es lo mismo que puedo hoy que lo que podía yo hace 6 años, por así decirlo. Y digo, en el comparativo de nosotros, conforme va pasando el tiempo, pues las capacidades van disminuyendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Las capacidades no van a aumentar, porque es propio de nuestra edad lo que va disminuyendo. Tenemos que vivirlo con dignidad. Si yo me desvelaba todas las noches y no pasaba nada, no me dolía la cabeza y etcétera, no tenía yo conciencia de que tenía yo que dormir tantas horas, no pasaba nada. Pero llega un momento en el que ya yo tengo que ser responsable y hacer conciencia de que ya no puedo tener este tipo de desvelos porque me tengo que cuidar, ¿sí? Y eso es lo que tenemos resistencia, a nosotros darnos cuenta que ya no somos los muchachitos que podían hacer todo. Y es donde nos cuesta disciplinarnos y ser responsables y decir, bueno, a partir de ahorita voy a hacer estos cambios. Nosotros tenemos ciertas etapas en nuestra vida en las que tenemos que ir haciendo ajustes y cambios y ahí es donde nos tenemos que ubicar. Claro. Fíjate, Yoli, ahí a este respecto me llama un poquito la atención algo. Nosotros en nuestras clases enseñamos una parte de lo que es el envejecimiento saludable. Ajá. Y bueno, el cuidador del adulto mayor ya no puede incidir en eso, pero sí incide sobre el familiar. Lo que hacemos es explicarle al familiar que el familiar no va a ser joven eternamente, ¿sí? Porque la falta de educación a nivel social, a nivel cultural, la falta de... Cuando hablo de educación me refiero al conocimiento de que vamos a hacernos adultos mayores, vamos a disminuir la capacidad y no nos preparamos. Mira, lo veo con algo tan sencillo como el ejercicio. Tu servidora no es muy deportista, que digamos, después de que dejé aquella hermosísima clase de taekwondo con el profesor Ovidio Figueroa, tu servidora ya no. Tu servidora Dulces ya recuerdos. No hace. Sí, yo sé, pero ahorita a estas alturas de la vida, lo que pienso es, tal vez la clase pudiera hacerse, no con la misma actividad y agilidad, en lo personal. Sin embargo, conozco adultos mayores y te digo, de un buen amigo que se llama Luciano, que recientemente presentó su examen de cinta negra y me parece algo fantástico, pero al paso de los años me doy cuenta que nos hemos ido preparando poco. Cuando mi mamá iba envejeciendo un poco más cada vez, ¿verdad? Día con día, en una ocasión ya jubilada, justamente eso que dices, ¿no? El mantener la mente activa, le dije, mami, no puedes dejar de leer, no puedes dejar de hacer ejercicio. Y ahora resulta que mi mamá hace 2 años hacía más ejercicio que tu servidora, ¿no? Porque se fue preparando para eso, para la parte activa de su vejez.
Entonces, aquí hay una cosa que me llama mucho la atención, Yoli. Actualmente, con esto del COVID, eh, muchos adultos mayores, bueno, en general la población anda con depresión por el encierro, por la forma súbita, anda con miedo, obviamente, por todo lo que ha sucedido, todas las pérdidas que hemos tenido. Pero el adulto mayor, muchos adultos mayores han tenido pérdidas muy graves en la familia. Más de un miembro joven, o sea, joven, todo lo que esté por debajo de nosotros es joven. Entonces, miembro joven, niños, familias completas, a veces sus propios hijos, las nueras, los yernos, o sea, según lo que hayan perdido. Y yo creo que esto también, ¿no? Tiene algo que ver con lo que estabas diciendo. Platícanos un poquito, ¿qué puede hacer el cuidador, el familiar primario que esté ahí o el cuidador del adulto mayor para ayudar un poco en esta transición, en estas fechas, hablando justo de lo que estabas diciendo? Fíjate que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender a identificar sobre todo los conceptos, porque nosotros no identificamos en muchas ocasiones qué cosa es un adulto mayor. Para empezar, desde los conceptos tenemos que ir identificando cosas. Bueno, pues es una persona cualquiera, sea hombre o mujer, que sobrepasa los 60 años de edad, vamos a decirlo así, ¿no? A partir de los 60 años de edad, pues la persona ya es un adulto mayor, pero hay muchos mitos con las ideas del envejecimiento cronológico y todo ese rollo, ¿no? En el que vamos pensando en el que se mide por edad, pero realmente no es nada más un número, depende de muchas cosas y de muchas circunstancias también. Todos sabemos que hay una enorme variabilidad entre una persona y otra. Estas diferencias pueden ser fisiológicas, psicológicas, sociales, aprendidas, religiosas, mitos, lo que gustes y mandes. Pero ¿qué es lo que nosotros buscamos en un adulto mayor? Bueno, pues una buena calidad de vida. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es algo subjetivo, pero al final de cuentas se asocia a la personalidad del individuo en la que debe de sentir bienestar y satisfacción en la vida que lleva. Si la persona que está viviendo esa vida considera que ya es un fracaso, que ya no sirve para nada y un montón de cosas negativas, aunque tenga 60 años, su propia experiencia va a ir afectando su salud, su interacción social, ambiental, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que ser cuidadosos quienes estamos con ellos? ¿Sí? El estado de ánimo, cómo les hablamos, cómo les tratamos, cómo les contestamos. Yo estoy atendiendo a una señora de 89 años, o sea, que tiene una actitud que me encanta. Y estoy atendiendo a una señora de 65 años que la empecé a atender porque si la señora de 90 años tiene energía, la otra se siente de 600 años. O sea, ya no veo un panorama de nada y entonces, ¿qué sucede? Pues que cae en depresión, es repetitivo y entonces se ve afectado en todo. La cronología no nos marca siempre lo que es un adulto mayor. Estos son términos y conceptos legales, dependen mucho de nosotros. Por eso es muy importante cuidar lo psicoemocional, las emociones de las personas, cómo se sienten, incluso cómo amanecen, qué efecto les provoca si es un día soleado, nublado, etcétera. Yo tengo un taller de primeros auxilios psicológicos para el adulto mayor, cómo vamos a ir identificando las señales de alarma y cómo yo debo de actuar, qué respuestas le debo de dar, cómo le debo de decir cuando tiene de repente una actitud, porque a veces son las fechas muy importantes para el adulto mayor. A muchos de nosotros se nos olvida, pero al adulto mayor todo lo que tiene significado, que la fecha de cuando tuve a mi hijo, que cuando me casé, que cuando me gradué, que en el cumpleaños de mi mejor amiga, o sea, ¿sí? Ahorita nosotros en edad productiva estamos trabajando, estamos tan ocupados que en muchas ocasiones, pues sabemos muchos que llevamos agenda, porque no nos da para tanto la memoria, pero cuando tú le pones carga emocional a algo,
como ya tu terapia ocupacional se ve disminuida, muchas personas se jubilan. O sea, hacen cambios tan drásticos en su vida. Yo les digo a las personas, no se trata de dejar de trabajar, se trata de vivir acorde a tu edad cronológica, pero a la vez a tu edad fisiológica. Lo que tú puedes hacer, si yo puedo trabajar 6 horas al día y no me agoto y no siento que estoy batallando, que me estoy desgastando, trabajo 6 horas. Pero si puedo solo 5, pues 5. Y si puedo solo 3 veces a la semana, pues 3 veces a la semana. Pero ¿qué sucede? Incluso el cuidador, a veces cometemos el error de no dejarle hacer cosas. Yo como cuidador de adulto mayor me acuerdo que las primeras veces mis compañeras me decían, porque había personas que les tenía yo que dar de comer, que casi no podían sostener la cuchara, pero siempre me fijaba si podían sostener la servilleta. Y entonces si sostenían la servilleta, yo no les limpiaba la boca. Les daba la servilleta y les daba la comida y le decía, límpiese su boquita, por favor. Y entonces hacía el movimiento y entonces muchas personas por falta de una motivación, ¿sí? Dejan de hacer cosas y van pensando que la edad es cronológica, que ya me jubilé, que los hijos ya están grandes, que ya se casaron, que todos se fueron y que ya yo no tengo incluso motivos para levantarme. ¿Sí? Yo le digo a mi mamá, gracias a Dios la tengo, y le digo, prohibido estar en bata después de las 8 de la mañana, aunque sea festivo. Usted se baña, se peina y se pone guapa. ¿Sí? Y a la muchacha que me auxilia, le digo, me mandas foto. Y de cuando está desayunando y de cuando está, porque esa actitud le ha ayudado a mi mamá, le ayudó a superar la muerte de su compañero de medio siglo, ¿sí? Su primer novio, único novio, obviamente, o sea, toda su vida juntos y después se casaron y se va y qué iba a ser de ella, ¿no? Claro. Entonces, hubo que haber cambios en su vida y entonces el adulto mayor, no, es que es la ropita viejita para estar en la casa, no, arreglados. Yo, todas las personas que he cuidado, hombres o mujeres, bañados, peinados, perfumados y todo. Y me encanta la gente mayor, pero me encanta la gente mayor que no se descuida. No me gusta la gente descuidada. Entonces, cuando nosotros descuidamos nuestro físico es porque ya descuidamos desde hace rato nuestro interior. Y eso es algo que tenemos que cuidar. ¿Para qué venimos a la vida nosotros? Para ser felices. Ese es el propósito. Ah, pero es que sabe que psicóloga sufro, he tenido equivocaciones, errores, problemas. Ah, bueno, fíjese que yo estudié, tengo una licenciatura, tengo una maestría. ¿Y qué cree? Que tenía yo que hacer tarea, pagar colegiatura, hacer talleres. Todo tiene costo en esta vida, el sufrimiento, el problema, los contratiempos. Bueno, pues es la colegiatura de nuestro aprendizaje. Claro. Es que no me quiero volver a equivocar. Cerciórate de haber aprendido. Si claro. No aprendiste, entonces vas a volver otra vez. Es lo que nos pasa en la escuela. Si yo no apruebo una materia, pues ¿qué sucede? La tengo que repetir. Y si no paso esa materia, pues no puedo continuar. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? El adulto mayor tiene que prepararse mucho antes. Yo las pláticas para las personas que se van a preparar para ser adultos mayores las inicio a los 35 años para que hagan planes económicos, de viajes, etcétera. No me están preguntando, yo tengo 44 años, pero ya tengo mi casa de la vejez diseñada, tanto en el rancho, porque soy muy inquieta, como aquí en la ciudad. O sea, no voy a vivir en el tercer piso, no voy a ponerme en el jacuzzi ese que hasta a esta edad me cueste meterme, no voy a tener esos pisos que resbalan, o sea, no, tengo que preparar un lugar y eso ayuda a nuestros hijos a que se preparen y claro. Ayudarlos, sí, y ayudarlos a ellos a convivir con el adulto mayor. Cada vez que nosotros damos una respuesta o una explicación, en ocasiones el familiar se queja con nosotros.
Lo que pasa es que mi mamá, mi papá me repite, me pregunta, me dice, Entonces, si yo no le explico que estamos tratando con un niño mayor, pero es lo mismo y le tenemos que explicar. Yo hago mucho la dinámica en la que pongo las etapas desde los 80 años hasta el prenatal. Ya. Pero empiezo con los 80 años, no empiezo con el prenatal. Al Y revés, ¿no? entonces, al revés. Y entonces a la persona, cuando tú le empiezas a decir, y va para atrás, y va para atrás, y va para atrás, y entonces llega el momento en el que no puedes sostener la cuchara, y llega el momento en que se mancha la ropa, y llega el momento en el que muchas cosas que todavía te acuerdas, ¿sí? Que fuimos a un restaurante, que fuimos a una fiesta, no sé, y éramos chicos y nos pasó algún accidente, nos manchábamos la ropa, etcétera. Yo pues me despeinaba siempre, entonces mis rizos muy rebeldes todo el tiempo, pero siempre mi mamá me hacía unos grandes peinados y me ponía un montón de cosas y mi cabello tan lacio, pues apenas empezaba yo a jugar, se me caía y no por eso me dejaba de llevar. Y porque hoy mi papá, mi mamá se desarregla el cuello, se desarregla la camisa, se mancha al comer y ya no va a comer conmigo, ¿sí? Y mucho ojo, yo tengo suegra y va incluida en el paquete, le decía yo a una hoy, y me dice, no, es que yo me casé con su hijo. No, le digo, va incluida en el paquete. ¿A poco no leíste las letritas chiquitas? ¿En serio, psicóloga? Sí, le digo. Claro. Porque gracias a esa señora, pues tienes a esta persona hoy. Es un Entonces, equilibrio. sí, y cuando yo atiendo bien a un adulto mayor, me estoy proyectando cómo quiero que me traten a mí, mis hijos, la sociedad, las demás personas van aprendiendo. Entonces, ¿qué buscamos en un adulto mayor? Que sea feliz en todos los ámbitos y hay que hablarlo en todo lo que da. O sea, con el adulto mayor vamos a platicar incluso hasta de sexualidad cuando así se requiera, ¿sí? Cuando tengan dudas, cuando comenten, porque al final de cuentas vuelven a ser niños. Una señora me decía, ¿y por qué dice, ahorita dice eso de table? ¿Qué cosa es eso table? Ah, bueno, le digo, lo que pasa es que el table es un cabaret en el que ya no se baila en un escenario, sino sobre una mesa. Sobre una mesa bailan, sí. Ah, entonces es un cabaret, sí. Ah, ya decía yo que eso me sonaba algo. O sea, no le voy a explicar con toda la pornografía que implica, porque es una mente prácticamente de niña, de nuevo, pero ella sí se acuerda que en su tiempo habían cabarets. Claro, Y claro que entonces ya sí. lo entiende, lo asocia y ya no necesito explicar. Pero tomarlo así, o sea, explicarles, decirles, y si nos preguntan muchas veces, pues tenemos que tener paciencia. Nosotros ¿Ah? preguntamos muchas veces también, Y hasta en esta seguimos edad, ¿eh? preguntando. En Y esta edad seguimos también. preguntando. Sí, y En el, precisamente eso es lo que tengo aquí un mensajito que me preguntan, ¿cómo sí, acompañar en esta época al adulto mayor a través de la depresión? Como te decía yo en un principio de esto, el COVID ha hecho cosas tremendas a nivel mundial, ¿no? Y entonces es lo que me preguntan aquí un cuidador dice, así es, o sea, de una manera más larga, dice, en mi familia perdimos 3 miembros, eso es algo difícil, lamentable, claro. y mi padre sigue vivo, o sea, y pues obviamente no la está pasando muy bien, ¿no? Entre otras cosas que nos comenta. Entonces, ¿cómo podríamos acompañarlos en esta época? ¿Cómo podría el cuidador primario, que es el familiar, resolver un poquito esa situación a favor de, sí? Fíjate que el acompañamiento, obviamente en esta etapa muy sensible que es el cierre de año, las fiestas navideñas y tantas celebraciones, ¿no? Entonces, pero incluso es aplicable a o sea, a todas las temporadas del año, ¿no? En cualquier momento. Lo primero es no lo que yo quiero, sino lo que mi adulto necesita.
Para eso yo necesito empatía, detectar cuál es su necesidad. A lo mejor su necesidad es de ser escuchado y acompañado en lo que extraña. A lo mejor lo que necesita son palabras de aliento. A lo mejor lo que quiere es que yo le tome la mano y le diga que no está solo. No necesariamente, muchos decimos, ay, pero es que me dice que está sola y yo le digo, no, mamá, no está sola. ¿Por qué no le digo, por qué me dices que te sientes sola? Lo Sí, que pasa es que yo siento, ok, a lo mejor las personas que estás extrañando no están todas, pero quiero decirte, yo estoy contigo para lo que necesites. claro. ¿Quieres que yo te escuche? No, pues es que fíjate que cuando tu papá vivía, hacíamos fiestas y eso, y escucha, y escucha, y escucha, le escuchas y le comprendes. Tenemos que usar la empatía, así como en los niños, cuando vamos a hablar con ellos, incluso no usamos escritorios grandes, sino usamos mesitas más bajitas para estar a su nivel. Lo mismo tenemos que hacer con el adulto mayor y con seriedad. El adulto mayor necesita sentir que importa, se siente abandonado y como se siente abandonado, necesita que le hagas sentir. ¿Y cómo le hace sentir? De acuerdo a lo que necesita. Decirle, ¿qué necesitas? No, pues es que lo que yo necesito está muy difícil. O sea, tú piensas que no lo puedes lograr. No, ok. ¿Y si lo intentamos entre dos? Claro, Ya realmente, si eran 100, ya si eran 100 kilos, nos toca de 50 y 50. fíjate Realmente, que en una clase que damos, Yoli, y ajá, precisamente es hablamos de eso, ¿no? Que el adulto mayor, bueno, nosotros les enseñamos a los cuidadores primarios a que los ejerciten físicamente, los enseñamos inclusive con un playlist de canciones, decirles, bueno, busca el playlist de música de los adultos de la mayores que les gusta, para ajá, estimular su mente, si no van a llegar a ponerle, no sé, qué te gusta, Santa Fe Clan en este momento, que es lo que está, porque sí les puede gustar, pero no es lo que ellos incluso, recuerdan y añoran, ¿sí? Como dices claro, tú. Entonces, claro, esa parte yo creo que sí es muy importante, ¿no? El acompañamiento psicológico tiene que venir por todas partes, saber el por qué, no solamente decirles, no, no es cierto que estás solo, sino por qué te sientes así. Realmente importan las palabras, ¿eh? Importan mucho, Yoli. Qué bueno que estás haciendo esa puntualización. Importan, claro, importan. el uso de la palabra tiene mucho, mucho que ver. Le podemos decir lo mismo con diferentes palabras, con diferente tono, y ellos lo entienden. Porque cuando nosotros educamos a un niño, el niño no sabe. El adulto sí sabe, añora, extraña, ¿sí? Claro, Y entonces nosotros, no hay que minimizar lo que siente, eso nunca. Si te dice que se siente triste, que quiere llorar, bueno, pues entonces le acompañas, si eso es lo que necesita. Quiere sí. llorar, bueno, ok, bueno, quiere llorar, entonces aquí estoy. Yo te voy a acompañar en este momento. Es que estoy muy triste. ¿Puedo hacer algo para apoyarte? No, pues, ok, bueno, si te dice 1000 veces no, entonces le dices, correcto, aquí estoy. Es como decir, yo voy a estar en el piso, estoy en el piso y no me quiero levantar. Y yo te digo, levántate, levántate, levántate. No, bueno, ok, no quieres que yo te levante, no te quieres levantar, pues aquí voy a estar. Cuando quieras levantarte, Ya ves. mira, aquí estoy, a tu ritmo, a tu tiempo, no hay prisa. Te entiendo, te comprendo y sabes que si hay algo que yo pueda hacer, tú dime. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo así, estoy pensando desde él. Tenemos una idea muy errónea que pensamos que es un sinónimo de amor, pero realmente no. Yo decirte, amiga, tú lo que necesitas es esto y esto. No, yo voy a ir a tu casa en este momento para acompañarte.
pero yo no sé si tú quieres descansar, si quieres estar en tu intimidad contigo misma, no sola, pero contigo, ¿sí? Y a lo mejor yo quiero llegar ahí de impertinente queriéndote acompañar. Por eso una máxima de amor es yo darte lo que tú necesitas. Si yo te quiero ayudar, lo voy a hacer desde lo que tú necesitas, porque ¿quién quiero que esté bien? Pues tú. Una de las cosas que nos cuesta más en psicología es ver cosas y no poder decirle a las personas, mira, sabes que ya no vamos a platicar tanto, tú lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. Y nos ahorramos sesiones y tú simplemente haz eso. ¿Qué cosa es de que si te vas a dar cuenta que sin eso no? Mejor ya yo de una vez te doy la lista, ¿no? No, no lo podemos hacer. Tenemos que acompañar a la persona, tiene que vivir su proceso y sobre todo entender si podemos vivir un proceso de pérdida y nosotros agarrar y trabajarlo y todo, y ya va a llegar el momento en el que vas a poder incluso hablar con esa persona de ese tema y ya no le va a doler. Pero no es minimizando, es acompañando, es diciéndole, es enseñándole. ¿Por qué? Porque una de las cosas que poco hablamos, por ejemplo, pues es de la muerte. ¿Sí? Nos tenemos que morir, no sabemos cuándo. Obviamente, entre mayores somos, pues más vaya para allá el caminito, por simple lógica. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues hablar de la muerte como tales. No, pues es que yo siento que se me está acabando el tiempo. ¿Se le está acabando el tiempo para qué? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Por qué siente que no tiene tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo le llevaría a hacer lo que usted quiere hacer? ¿Sí? O sea, en determinado momento, ¿qué es lo que yo quiero y qué cosa es lo que yo espero? Hay una gran diferencia y es más lo que espero que lo que quiero y se llaman expectativas y entonces me decepciona la gente. Un error muy común es, mi mamá o mi papá va a estar mejor en un centro de cuidado o en un asilo. No. ¿Sabes qué? Somos 5 hermanos, discúlpame. O sea, vendemos la casa de mi papá y que mi papá esté una semana contigo, una semana con fulanito, una semana con la... Y la opinión de papá y mamá, ¿dónde queda? ¿Dónde quieren estar? ¿Qué quieren hacer? Hay personas que sí quieren ir a los centros de cuidado diario, pero a platicar con gente de su edad, etcétera, de acuerdo a sus capacidades, pero por ejemplo, no quedarse a dormir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando algo le afecta? Sea el COVID, sea el cambio, sea un cambio de casa, es poner nuestras señales de alarma. ¿Qué le pone triste? ¿Qué no le gusta? ¿Qué sí le gusta? Si está en depresión, ¿qué técnicas podemos usar? Porque hay técnicas que a veces son solo conductuales y con eso ya. A veces son cognitivas, a veces tiene que ser manejo de las emociones. Tenemos que estar muy atentos y sobre todo yo siempre les digo a los cuidadores, empatía y humanización, por favor. ¿Cómo quiero que me traten a mí? ¿Cómo me gustaría que me traten a mí? No, ay, ¿sabe qué? Mire, son ciclos, o sea, le voy a bañar y hay que quitarle toda la ropa desde aquí, desde la recámara, y va usted a ir al baño. No, y se va a ir quitando su ropa, y ok, se va usted a ir poniendo su batita, en especial nosotros mujeres, que no te gusta desnudar y que te vea todo el mundo, ¿no? Y ok, y si todavía puede bañarse, aunque esté sentado en la silla, a ver, ahora le quito la... Pero es que se va a mojar, no importa, usted a lo que va y ya, eso ya después se lava y etcétera. Híjole, qué torpe soy, ya mojé la toalla. No, un accidente le pasa a cualquiera, a los niños, a mí, pero no importa, es una toalla, aquí hay otra. No pasa nada. Claro, ¿Sí? Yuli, hablas de paciencia y tolerancia, de La respeto, de actitud de empatía. nosotros, exactamente. Si yo no quiero desnudarme y que me vea otra persona, aunque sea mi cuidador, pues a cualquier edad no lo voy a querer. Hay señores que están muy grandes y se quitan todo y se quedan con su ropa interior y se envuelven en la toalla para quitarse. Aunque al final de cuentas te vayas a meter al baño con ellos y los vas a terminar viendo.
¿sí? Pero Claro, es su dignidad. Entonces, sí, ¿qué tenemos que nosotros entender cuando atendemos a alguien? Respeto. Y el respeto es no denigrar la dignidad del otro, es honrar su dignidad. Entonces, desde lo que decimos, cómo los tratamos, con qué actitud. Yo puedo estar muy cansada, pero la persona que voy a atender no tiene la culpa ni de mis problemas, ni de mi cansancio, ni de mi... Entonces, si yo quiero ser cuidador, debo de ser muy profesional, muy humano y a la persona que voy a cuidar, fíjate, la voy a atender. claro, Cuidados es eso. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta. Si a mí, como persona, me afectó COVID, ¿en qué me afectó? Podemos decirle, yo atiendo a una persona, te digo, de 90 años que me dice, esto que ves aquí es una libreta de puros muertos. Y tiró la libreta. Y le digo, ¿y cómo puede tenerse una libreta de puros muertos? Y entonces empecé a abrir la libreta. Y obviamente desde la, ¿y quién es tal? Ah, fulana, no sé quién. Pero ya se murió. Ah, ok. ¿Y cuáles fueron las dos vivencias más bonitas que tuvo usted con ella? Ay, que fíjate que no sé. Bueno, ya. Después ándale, la ándale. libreta. Bueno, a quienes tiene el número y viven, les hablé y les di el número de ella. Y hay personas que incluso con la asistencia de su cuidador le hablaron. Pero si yo le digo, no, pues sí, lo que pasa es que así es el ciclo de la vida. Llega una edad en la que todos empiezan a morir. A tu usted se va a morir. ¿Sí? Tienes Entonces, razón. ¿qué Hay temas que no sucede? se hablan, Yoli. Es que hay temas que no se hablan. Mira, eso que estás diciendo, no hablamos de la muerte, pero recientemente hablaba yo con una amiga que tengo, Noemí Cirerol. Ella trabaja en Dual Solutions, que son fianzas, un golazo aquí en Villahermosa. Y Sí, bien, muy bien el golazo. Ella sí. trabaja con eso, pero hablaba con ella de que no se habla de dinero en la familia, la educación financiera es algo muy pobre. También hablaba Mm, ahorita contigo de que no platicamos acerca de la vejez, ¿no? Entonces, esa parte, ay, yo creo que tenemos que aprender, ¿verdad? A platicar, pero a ser conscientes, porque el adulto mayor no siempre va a poder definirse por lo que en este momento el cuidador puede hacer por él. El adulto mayor tiene que tener el, el respaldo, la conciencia, el amor, el apoyo de su familiar, ¿sí? Y a veces eso lamentablemente no lo tienen, ¿verdad? Es una cosa que a veces no nos damos cuenta cuánto dejamos que los adultos mayores pierdan y cuánto perdemos nosotros también al hacerlo, ¿verdad? Me voy a aventar otro gol en la Universidad SINDEU con su rectora Rosy Patraca. Está una maestría en programación neurolingüística e hipnosis. Y recientemente tuve a bien tomar unas clases con ellos ahí y algo que aprendí que me gustó mucho fue la forma en que se canaliza el problema, justo lo que estabas hablando ahorita. La palabra tiene fuerza, la palabra tiene valor y la forma de decirlo hace la gran diferencia, ¿sí? O sea, nosotros no podemos y no debemos hablar en negativo de las cosas, sobre todo con claro. un adulto mayor. Eso es lo que ahora te digo en esa maestría de programación neurolingüística en SINDEU, me vuelvo a echar el golazo con SINDEU, pero la Ujú. verdad vale la pena. Aprendí justamente eso, ¿no? Que al ser empático no es solo estar en los zapatos de otro, porque no siempre lo vamos a conseguir, pero también tenemos que tener un conocimiento positivo de cómo vamos a influir en la vida de otras personas, ¿sí? Claro que sí. Sobre todo nos gusta ser útiles, nos gusta ser reconocidos. Sí, en la pirámide de necesidades de Maslow, si te das cuenta, va una con la otra, y no podemos llegar a la autorrealización, sino a mí me sucedió, mi papá perdió la vista. Y entonces cuando perdió la vista, él era una persona muy activa y obviamente, pues el primer mes se sintió que no iba a poder hacer nada. Nada. Sí, y no lo aceptaba. Y entonces una de las cosas que empezamos a trabajar, porque no quería trabajarlo conmigo tampoco,
es de repente, o sea, llegaba yo a la casa de ellos porque prácticamente me cambié ahí y un día se me ocurre. Yo dije, pues no hace nada y eso está peor. Ah, pero o sea, voy a llegar y le voy a pedir un favor. Y yo le digo, oye, papi, fíjate que tengo un montón de cosas que hacer. ¿Podrías, por favor, ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Ah, bueno, mira, la cosa sería así, te subes conmigo a mi camioneta, yo voy a llevar un montón de papeles, tú los llevas ahí y te voy a decir las cosas que voy a hacer y o sea, yo nunca le dije vas a leer ni nada, me vas a recordar, por ejemplo, tengo que hacer 5 cosas, me las vas a ir recordando, pero por favor necesito que vayas de copiloto, se me va a olvidar, o sea, ando así, por favor, ¿podrías acompañarme? Pues no creo que te sirva yo de mucha ayuda, ya sabes cuando están así, ¿no? Bajoneaditos. Sí. Y entonces al final de cuentas salió conmigo y le llevaba yo papeles y le decía, a ver, espérame, agárrame esta carpeta aquí y él sentadito, ¿no? Espérame tantito. Si viene la gente de tránsito y está ya bien estacionada, si viene la gente de tránsito y te dice algo, le dices, permítame tantito, no tarda ni 10 minutos, solo fue a dejar un documento. Quédate ahí pendiente, mira, aquí vas a subir y bajar el cristal, ¿lo tocaste? Sí, bueno, aquí está, ah, no, aquí voy a dejar una mano y la otra con los papeles, ¿no? Y no tardé. Entonces, cuando vine a ver, se iba conmigo a la tienda, se iba conmigo al negocio, ya se sentaba en la Me recepción acuerdo, y en la recepción. llegaba una persona y como lo conocían, y pues él estaba sentadito y pues ya llegaba la persona. Buenos días, don Lucas. Buenos días, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos servir? Bueno, tardó 10 años trabajando en lo que no trabajaba él antes, pero trabajando y encargándose de cosas y haciendo esto y haciendo el otro y lo levantábamos temprano y mira, con eso se sentía útil. Por ejemplo, en las tardes le decían mis hijos, papi, ¿nos puedes ayudar, por favor? Tenemos una tarea de geografía, ¿nos ayuda? Sí. Y ya le leían, y mi papá ahí les decía, o sea, Hacían los resúmenes con Luis, ¿te acuerdas? La terapia ocupacional, o sea, Sí, cuando claro. nosotros le hacemos sentir a una persona que es útil, ¿sí? Que nos sirve, que nos ayuda. Mi mamá se pone en la cocina y le digo, mamacita, por favor, prueba la comida porque a la muchacha se le puede pasar de sal. Ya le dejas algo que hacer y le hablo, mami, ya me está la comida. O sea, ella no lo hace porque No, ya realmente no no. lo hace, pero ella está al pendiente. Entonces, tiene ocupaciones y tiene que estar temprano, ella ya bañada y pues, mamacita, va a llegar una persona, mamita, o sea, el adulto mayor tiene que estar en nuestra vida, es un miembro más, no es un mueble, no está en el abandono. Si hay que subirlo y bajarlo al carro, a nosotros nos subieron y nos bajaron. Si hay que ponerle y quitarle pañal cada 2 horas, así lo hicieron con nosotros. Y cuando el adulto mayor se sienta mal por eso, pues nosotros le decimos, y ocuparlos, hacerlos sentir importantes, leerles, que hagan ejercicio, pero que hagan ejercicio con nosotros, Claro. participar, que sea agradable. El adulto mayor, mucho de su depresión es por el abandono. Sí, Hay eso. muchas familias de cuerpo presente, pero de figura ausente. ¿Sí? Qué increíble. Mi mamá dice que ella a veces quiere comer en la recámara. Le digo, cuando pases los 90, con gusto, hasta yo voy a comer contigo, pero ahorita no, todos comemos en la mesa. O sea, no es que yo no quiera consentirla, pero si empiezo a dejarla en la cama y si la empiezo a dejar en su cuarto, ¿qué va a pasar? Claro, claro, claro. Que eso es parte de lo que nosotros hacemos cuando estamos formando los cuidadores primarios. O sea, muchas veces ocurre que nosotros como familiar no queremos que un joven de 18, 19 años cuide a nuestro adulto mayor, pero bueno, tienen una ventaja, el hecho de estar formados, ser profesionalizados. Nosotros les enseñamos desde el proceso del envejecimiento, qué es envejecer, cómo se envejece de la visión, cómo se envejece el tacto, por qué un adulto mayor siempre tiene frío, o sea, por qué tienes que tener cuidado cuando lo arreglas, cuando lo bañas, cuando lo mueves, su piel.
todo ese tipo de cosas, pero también les enseñamos que si el adulto mayor ya está confinado en un cuarto, ya sea por una enfermedad leve a moderada, o está confinado en un cuarto porque el familiar es intolerante, porque también eso nos hemos topado mucho con esto, y ya no lo quieren en ningún otro lado porque es un estorbo, hacemos que piensen en la forma de que el entorno del adulto mayor sea un poquito más saludable y que la depresión que pudieran tener ya solo por el hecho de estar encerrados, como dices tú, no formar parte, no estar integrados ya en la familia, porque los van haciendo a un lado, esperando que se mueran, y a veces se muere primero el familiar y luego el adulto mayor, sí, pero Sí. los hemos ido enseñando a que humanicen esos espacios, a que optimicen y a que hagan que el adulto mayor esté contento. Cuando llegan los cuidadores que estamos formando, hay algo que me gusta mucho, y es justo eso de hacer ejercicio. Nosotros hacemos ejercicio funcional, ¿verdad? Tiene otra parte ya desde el aspecto médico. La atención primaria Claro. gerontológica tiene el ejercicio funcional con una Sí. dirección. O sea, no es solo el ejercicio físico porque lo necesitamos, sino el ejercicio funcional para que les duela menos las articulaciones, para que se les facilite el caminar o el levantarse. O sea, tiene su aspecto básico, pero la Claro. forma en que lo hacen, la forma en que el cuidador se tiene que integrar, ha cambiado mucho la mentalidad, ha cambiado mucho la visión y la forma de integración de la familia, porque dice que uno de ellos me decía que fue a sus prácticas y estaban haciendo los ejercicios y que el niño le dijo que por qué hacía que su abuelito hiciera eso, que si lo iba a convertir en jugador de fútbol, ¿no? Porque estaba jalando la pierna hacia atrás, con las ligas para las rodillas, ¿no? Y que le Ajá. decía, ¿lo vas a hacer que se convierta en jugador de fútbol? Obviamente eso genera una curiosidad en el niño y ahora el niño ayuda y acompaña cuando su abuelo está haciendo el ejercicio. Y antes no pasaba tanto, porque no es tanto tiempo tampoco, son 30 minutos de Claro. actividad, pero no los pasaba el niño ahí porque pues, le enseñaron que el abuelo Sora era algo que estaba en el cuarto. Y como dices tú, los familiares de los adultos mayores no son algo que está en el cuarto, son personas que deben vivir en nuestro corazón, que merecen nuestro respeto y que pues también tienen derecho a permanecer en la vida familiar. Yoli, de Sí, y verdad. los niños, sí, y los niños van aprendiendo y hay una química entre los adultos mayores y los niños muy bonita y la debemos de fomentar. Que el adulto mayor conviva con niños le hace muy bien. O sea, los niños de nuestra familia los tenemos que enseñar a que el adulto mayor, pues obviamente si lo van a saludar, que no le vayan a pisar los pies, que no le atraviesen juguetes, todo eso se lo tenemos que enseñar. Y a nuestros niños desde muy chiquitos, tenerles contacto. También decirle, ¿sabes qué? Cuídame a tu abuelito o a tu abuelita, aunque realmente el niño no haga nada. Me voy a bañar, por favor me cuidas a tu abuelito o a tu abuelita. Si requiere algo, me avisas. Esa sola indicación que le das a un niño de 3, 4, 5 años, incluso chiquitito, lo van aprendiendo. ¿Qué aprenden? Hay que cuidar al abuelito, hay que cuidar a la abuelita. Y también por beneficio propio, para que me aprendan a cuidar a mí y tener paciencia en determinado Claro, momento. Claro que sí, porque lo que yo les enseño a mis hijos es lo que mis hijos van a van a hacer ser. conmigo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que ha habido mucha modernidad y que es muy fácil pagar a alguien. El adulto mayor no quiere un cuidador externo, quiere a su familiar. ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a nosotros, a este cuidador que necesariamente, porque es profesional, tiene que cuidarlo, convertirlo en lo más familiar posible. Y a este familiar lo vamos a convertir en lo más cuidador posible. ¿Sí me explico? Y Un juego entonces de vamos a tener roles. un cuidador y un familiar que puedan jugar los roles o por lo menos lo más parecido, ¿sí? Entonces, eso tenemos que buscar. El Claro. adulto mayor requiere acompañamiento, requiere comprensión, requiere amor, requiere que se le trate con dignidad. Cuando pasan de los 65 años, empiezan a ver que su integridad pues, se va deteriorando y eso les desespera. Ver que ya no van a avanzar de la misma manera, que ya no tienen la misma fuerza y etcétera. Entonces, tenemos que irlos comprendiendo y hay que irles haciendo entender que pues
pueden cambiar de ciertas funciones. A lo mejor si ya era de mucha fuerza, pues que ya no lo hagan, pero pueden hacer otras cosas. Y cuando nosotros los incluimos en otros roles, pues se sienten útiles, ¿no? En determinado momento. Y después de los 80 años, las crisis son por desesperanza. ¿Qué sucede? Que ya piensan que su situación no va a cambiar, que ya no vale la pena, que ya todos se fueron. Y más si viven solos, si a veces se desesperan los familiares. Si hablamos de economía, por favor, no se hable de cuentas y economía con los adultos mayores presentes, por favor. No, tómate tu medicamento. A mí no me dejes la pastilla porque esa está carísima y ahora te la tomas. O sea, si yo le digo, le doy carga. ¿Sí me explico? Tienes que comer, esta comida es cara y mira, no todos la tienen. No, no podemos hablar de precio. Hablamos de valores. Cómete tu comida. Mira, vieras con qué cariño te la preparé, con mucho amor. Está deliciosa, especialmente para ti. Ya vas a ver que te va a gustar. Déjate consentir. A ver, abre la boquita. No quiero. Ándale, haz un esfuerzo, inténtalo. Yo sé que a lo mejor no tienes hambre, pero para que tu cuerpo esté fuerte, tenemos que darle el alimento que necesita. ¿Sí? Entonces, es muy diferente a que yo le diga. Y si los vamos concientizando, no minimizamos el hecho, es que no me da hambre, lo entiendo, pero pues acuérdate que las comidas tienen un horario y tenemos que cumplirlo. Y si no cumplimos con el horario, entonces te vas a ir deteriorando. Y no queremos eso. Queremos que estés fuerte, que no te enfermes. Ya le empezamos a decir. Y entonces lo vamos dirigiendo, lo vamos guiando. No los podemos jalar porque no son niños. A los niños los podemos suprimir y los podemos castigar y les podemos, pero al adulto mayor pues ya no es de esa manera. Entonces lo vamos dirigiendo, lo vamos moldeando, lo vamos llevando hasta donde nosotros queremos, teniéndole cierta paciencia y sobre todo el tono de voz. El cambio del tono de voz, el contacto cuando les agarramos el antebrazo, cuando les agarramos el hombro, ¿qué les decimos? O sea, yo creo que a mí lo que me gusta mucho de mi maestría, yo me especializo en la educación basada en competencias, de acuerdo a la competencia de cada quien, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus gustos. Es como vas a tratar a la persona y le haces sentir una individualidad. Hay personas que me dicen, ay, lo que pasa es que yo le voy a decir que soy diferente. Ah, sí, sí, o sea, yo también, pero ¿qué cosa era lo importante que me ibas a decir? Bueno, es que yo soy diferente a los demás. Sí, o sea, todos somos diferentes. Yo creo que eres cristiano, sí. Ah, pues Dios no hace copias fotostáticas. Entonces, tú eres único, yo soy único. Pero al final de cuentas, esas diferencias, pues son las que nos enriquecen. Si tú fueras igual a mí, o sea, pues no, todo sería monótono porque no habría. Entonces, nuestras diferencias, lo que más me gusta de ti, lo que más te gusta de mí, lo que hablamos, y entonces nos enriquecemos y eso hace que perdure la humanidad, ¿no? En determinado. Entonces, pero si a mí me dicen, no, es que soy diferente, no, pues sí, pero o sea, y yo me pongo desde la negatividad. Sí, el adulto mayor se siente que ya es totalmente diferente a lo que era. Y hay gente que te lo dice, no soy ni la sombra de lo que era yo antes. Ay, qué bueno, porque eso de ser sombra como que no estaría bien, ¿no? A mí no me gustaría ser sombra de nadie. Claro que no. Quiero figurar yo por mí, ¿no? Y entonces, incluso hasta se ríen cuando les digo así y me dicen, ay, psicóloga, es que tienes cada puntada. No, es que en serio, a mí no me gustaría ser sombra, ¿cómo cree? Es que ser asertivo tiene que ver, ¿no? Y yo creo que eso es algo que culturalmente se nos ha negado. Culturalmente somos un país de víctimas, somos un país de personas que nos gusta responsabilizar. Ya vamos a olvidarnos de las culpas, vamos a responsabilizar a otros, porque lo que hace una quinta persona que no tiene nada que ver conmigo me afecta hoy, o sea, sí, yo en la medicina me ha tocado ver cosas que, esas creencias de que, hasta hay un meme por ahí que dice, me caí, doctora, y me duele la cabeza. ¿Y cuándo se cayó? Cuando era recién nacido, ¿no? Y el señor tiene 70 años y entonces le duele la cabeza hoy, ¿no?
O sea, Sí, no, somos un país así, culturalmente estamos forjados de esa manera. Yoli, de verdad que es padrísimo, tenemos muchísimas cosas que platicar, ya nos echamos una hora completa, yo qué creo que agradable es platicar contigo. Solo quiero gracias, mi agregar reina. algo. Te Solo vamos quiero a volver a agregar, invitar, ¿eh? sí, claro que sí, por favor. Solo quiero agregar algo. Tú Adelante. no me desesperas, yo me desespero, ¿ok? Yo O creo sea, que con esa no frase tan, eres tú que me haces enojar, soy yo que me enojo, muy bien, ¿sí? Yoli, yo creo que eso es algo que les debe quedar como un regalo a las personas que cuidan adultos mayores. Saber que el resultado de lo que a final de cuentas es nuestra expresión de carácter es personal, no es la Claro otra que sí. persona, Yo ¿sí? decido, soy yo quien decido cómo reacciono a la emoción, si me enojo, si no me enojo, ¿sí? Entonces, cuando yo me responsabilizo de eso, entonces hay un cambio, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo y ya me dicen, ah, sí, es que mi mamá había desespera. No, quien se desespera eres tú. Y entonces ya desde ahí, cuando yo me doy cuenta que soy yo, mi mamá hace cosas, pero soy yo quien no tiene la paciencia suficiente para no desesperarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Resolver yo. No tiene que cambiar mi mamá, no tiene que cambiar mi papá. Soy yo quien tengo que buscar la forma de mejorar y entonces van a cambiar las cosas. Eso es ¿Okay? extraordinario, Yoli, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu energía, por esa parte positiva. Esta plática se va a quedar grabada en Facebook. La gente, Por afortunadamente, favor. ahora eso sirve para que lo podamos compartir y después te compartimos también la grabación para que la tengamos a la mano. Y Por de veras, favor. Yoli, es fantástico. Sabes tú que siempre nos ha gustado platicar, pero hoy fue algo que podemos dejar para que algunas otras personas se beneficien. Vamos a, en algún momento, a que nos des una charla orientada. Yo creo que eso va a ser muy padre y Muy también te bien. vamos a invitar para que nuestros alumnos de la carrera de atención primaria en gerontología sean capaces de platicar contigo y está muy padre, Yoli. Yo me acuerdo que Muchas desde gracias. hace como 5 días que te conozco, Exacto. y recuerdo mucho, mucho, mucho que en una ocasión aquí en Villahermosa estabas cuidando a una persona y me dijiste algo que pues ahora veo el significado de las palabras. Dijiste, vengo muy cansada y te dije, fue muy difícil el señor. Me dijiste, no, la difícil fui yo. O sea, que te resistías, ¿no? Y ahorita que estás diciendo todo esto, yo creo que vale la pena. Vale la pena, Yoli, aprender, vale la pena entender que la asertividad tenemos que irla construyendo. Y de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que más de un adulto mayor va a salir beneficiado cuando veamos esta plática en el Facebook. Te agradezco mucho, Yoli. Vamos a poner tus Gracias datos en a el ti. chat ahí Y te para quiero que... comentar que cuidé 7 años a ese paciente. ¡Ay, padre! Te volviste Sí, resiliente. claro que sí. No, no, no. Llegué a sentirme parte de la familia. Sí, La verdad que sí, sí. yo sé, pero me acuerdo tanto de eso. La difícil fui yo. Dije, ay, pobre paciente. Nada, no es cierto. ¿Verdad que sí? Está en peligro. Este, no, Yoli, muchísimas gracias. Vamos a trabajar para que se beneficien más personas a través de estas charlas, que eso me parece lo más importante. El objeto social, yo creo que me conoces de mucho tiempo y sabes que cuando te digo que no me preocupa, sino me ocupa el bienestar de la gente, tanto en lo que yo hago como en lo que mis amigos pueden compartir, sabes que lo digo de Claro. todo corazón. Entonces, besote hasta donde estés. Eres el último Gracias. live del Igualmente. año y vamos a abogar para que pronto estés con nosotros y podamos compartir un poco más contigo y tus hermosos conocimientos y tu bella manera de ser. Muchas Claro que gracias. sí. Sí, los esperamos en otro momento. Yoli, te abrazo con todo mi corazón, muy fuerte y luego extensivo a tu Igualmente. familia. Te quiero Con mucho. mucho amor lo recibo y regreso de vuelta también. Gracias, mi niña chula. Te quiero. Bye, Muchísimas gracias a bye. los que vieron esta transmisión y muchas gracias a los que los van a ver de forma posterior también.
Estamos para servirles, atención primaria gerontológica. Yo soy Gabriela Torroco una vez más y ella, la hermosísima psicóloga Yoli. Vamos a dejar los datos de Yoli para que la contacten en el chat y por inbox a los que nos lo soliciten nos vamos a compartir, ¿sí? Hasta pronto para todos. Muchas gracias, Yoli. Cuídate mucho y de verdad muchísimas gracias por todo. Bye. Feliz fin de año.